Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Bill Clinton conoció al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando era un adolescente en 1963 durante una visita escolar a la Casa Blanca. Esto lo inspiró a tener una carrera en la política, y 30 años después se convirtió en presidente también. Una especie de pez pulmonado de África puede hibernar fuera del agua por un periodo de hasta 5 años sin tomar agua ni comida. Solo despierta cuando se vuelve a sumergir en agua. Londres cuenta con varias estaciones fantasma en su red de metro que fueron cerradas por diversas razones, como baja afluencia por poca densidad de población o reestructuración de rutas. Entre las más conocidas están Aldwych, cerrada en 1994 y utilizada frecuentemente para filmaciones, y Down Street, clausurada en 1932 y usada como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. En China ya se hacían aviones de papel desde hace más de 2000 años. Claro que en ese tiempo no les llamaban así. Eran conocidos como aves de origami y se divertían lanzándolas. La antigua Roma tenía una densidad de población 8 veces mayor a la de la ciudad de Nueva York en la actualidad. El cóndor andino cuando vuela solo agita sus alas el 1% del tiempo. El otro 99% solo se queda planeando utilizando el aire a su favor para flotar. Es una de las aves voladoras más pesadas de todo el planeta. El tungsteno en estado líquido es tan caliente que si lo aventaras a un río de lava, la lava congelaría el tungsteno. Eso quiere decir que llegaría a solidificar este metal. Cuando estaban filmando la película de He-Man en 1987, el estudio se dio cuenta de que se estaba pasando del presupuesto asignado, pero en lugar de reducirlo, se lo quitó a otras películas, incluyendo la de Superman 4, que su presupuesto se redujo a la mitad. Las dos fueron un fracaso en taquilla y poco después el estudio quebró. El SPF del protector solar es una métrica nada lineal. Un SPF de 15 bloquea el 93% de la radiación entrante. El SPF 30 bloquea el 97%, mientras que el SPF 50 bloquea solo 1% más que el SPF 30, con un 98%. El helio líquido no tiene nada de viscosidad, por lo que puede pasar a través de hoyos microscópicos. Literalmente puede atravesar las paredes como si fuera un fantasma. En 1963, un Volkswagen Beetle, también conocido como Bocho, donado por la propia compañía, se convirtió en el primer automóvil en la Antártida, aguantando temperaturas de menos 50 grados y vientos de 150 km por hora, tanto que le pusieron el apodo de El Terror Rojo. Los catadores de helado suelen usar cucharas de oro puro, ya que es el único material que les permite percibir el sabor al 100% sin tener alteraciones, como sucedería con el metal de las cucharas comunes. La compañía de pasta dental y cepillos de dientes Colgate alguna vez trató de extender la marca a otros productos como comida congelada, aunque en realidad no llegaron a hacerlo. En la Universidad de Yale hay una biblioteca que contiene libros invaluables donde, en lugar de ventanas, todas las paredes están hechas de mármol traslúcido para proteger a los libros de ser expuestos directamente a la luz solar. Los murciélagos comen tantos insectos que ayudan indirectamente a ahorrar dinero en pesticidas en los campos de cultivo, mientras que también hay murciélagos que se alimentan de néctar y son una parte importante para que se reproduzcan frutas como los duraznos y las bananas. En los 80s, Lego hizo unos ladrillos de oro de 14 quilates y se los entregó a empleados que ya tenían más de 25 años trabajando en sus fábricas. Actualmente estas piezas de colección están valuadas en más de $15,000. La Torre Eiffel en París es uno de los monumentos más importantes de Francia actualmente, pero hubo un tiempo en el que se usó solamente para poner publicidad durante más de 10 años. La compañía de autos Citroën estuvo anunciada con letras gigantes en la torre. El profesor de escuela secundaria de San Diego, California, John Corcoran, mantuvo durante 17 años en secreto su inhabilidad para leer hasta que finalmente confesó y se dispuso a aprender a los 48 años de edad. Después de esto escribió libros y creó una fundación para promover la lectura. En 1981, de las 10 películas más exitosas en taquilla, 8 eran historias originales. En cambio, actualmente solamente una de las 10 es historia original sin ser secuela o remake. El primer correo electrónico fue enviado en el año de 1971 y fue enviado a la computadora que tenía junto. Hoy en día se mandan más de 300,000 millones de correos electrónicos diariamente. Durante la producción de la película Borat, el FBI abrió un expediente y estuvieron siguiendo al equipo ya que tenían reportes de mucha gente que había visto a un terrorista en un camión de helados, que se trataba del actor principal Sacha Baron Cohen. Alrededor del 70% de todas las especias que se hacen en el mundo se producen en India,
que las exportan, pero también es de los países que más le pone condimentos a su comida. Para proteger la receta original de pollo Kentucky, hay una compañía privada que se encarga de mezclar la mitad de las 11 especias que lleva y luego se la entregan a McCormick, en donde le ponen la otra mitad antes de llegar a los restaurantes. Hubo una época hace millones de años en la que los árboles que se secaban no se descomponían para reintegrarse al ambiente, ya que todavía no evolucionaban los microorganismos que digieren la madera. Esto provocaba que los bosques se convirtieran en áreas completamente cubiertas de capas de madera que solían crear grandes incendios. Gran parte del carbón que se consume actualmente se formó en esa época. Las hormigas usan estrategias de guerra cuando pelean con otras colonias de hormigas, como por ejemplo, primero mandan a las hormigas más débiles a las batallas. Las piezas de ajedrez oficiales del Campeonato del Mundo están hechas a mano con instrumentos para tallar madera, y todas las piezas son hechas relativamente fácil, excepto los caballos, cuya fabricación puede tomar horas y pueden constituir hasta el 50% del valor total de un juego completo. Bill Watterson, el autor de la tira cómica Calvin y Hobbes, pensaba que hacer una adaptación a cualquier otro medio comprometería su integridad, tanto que hasta rechazó ofertas y llamadas personales de directores como Steven Spielberg y George Lucas que querían hacer una película animada sobre sus personajes. El ave oficial de la ciudad de Redondo Beach, California, es el famoso dirigible de la marca Goodyear, a pesar de que claramente no es un ave. El futbolista Cristiano Ronaldo le regaló a su agente una isla griega completa como regalo de bodas en el 2015. Le costó $3 millones. Entre el 30 y el 39% de las personas en Vietnam se apellidan Nguyen, que es el apellido más común en el país. Proviene de una dinastía. Hay países que tienen el problema de la extinción de apellidos, favoreciendo solo los más populares. Según investigaciones, el ADN tiene un ciclo en el que si pasan muchos años ya no puede ser recuperado, y llegaron a la conclusión de que el organismo más antiguo que podríamos clonar no sobrepasaría los 2 millones de años de antigüedad. Los últimos dinosaurios vivieron hace 65 millones de años, así que mejor hay que olvidarnos de que exista de verdad Jurassic Park. Algunas fuerzas policíacas de algunos países utilizan unos dispositivos acústicos de largo alcance que lanzan ondas de sonido de hasta 137 decibeles para dispersar a las multitudes. Los sonidos que producen causan náusea y vértigo. En el 2011, la cadena Fox amenazó con cancelar Los Simpson si no se reducían los precios de producción. Para lograr que siguiera, muchas personas del equipo aceptaron bajar su sueldo, incluyendo los actores de voz que tuvieron una reducción en su salario del 30%. En la ciudad de Dubái se logró por primera vez trasladar un arrecife de coral para salvarlo de la modificación de los terrenos cercanos. El proyecto costó casi $10 millones, pero fue todo un éxito. La razón por la que los humanos domesticamos a los pollos en un inicio no fue por la producción de huevos o carne, fue por la popularidad de las peleas de gallos, y fue hasta el siglo XX que se comenzó a popularizar las granjas de producción masiva de pollos para consumo humano. La actriz Gwyneth Paltrow ha dicho muchas veces que odia la película Amor Ciego del 2001 que protagonizó, sobre todo las escenas donde se puso un traje para simular obesidad. Dice que la primera vez que se probó el vestuario nadie la miraba a los ojos. En Finlandia encontraron esta roca que parece estar balanceándose perfectamente en una base curva como si fuera magia. La llamaron Kuma-Kivi, que significa roca extraña. Nadie sabe si la pusieron ahí o si se hizo naturalmente. No se recomienda bañarse mientras hay una tormenta eléctrica, ya que la descarga puede viajar a través de las tuberías y a través del agua en caso de que un rayo impacte la casa o el edificio. El riesgo es mayor si tiene un sistema de tuberías de metal. Para los torneos de tenis más prestigiosos, las pelotas son guardadas en refrigeradores especiales que las mantienen a una temperatura de 20 grados, debido a que las variaciones pueden afectar la manera en que rebotan. Irlanda tenía joyas de la corona oficiales, pero fueron robadas en 1907 y hasta ahora no han sido encontradas. En el país africano de Sierra Leona, las personas que quieren tener una licencia de conducir tienen que pasar un juego de mesa en donde contestan preguntas sobre las reglas de conducción, esto antes de hacer una prueba con un coche real. En 1967, el primer ministro de Australia, Harold Holt, desapareció después de que salió de su casa a la playa a nadar. Nunca lo encontraron. Actualmente una piscina municipal lleva su nombre. El oro se extrae de la tierra desde hace más de 6.000 años. Sin embargo, el 75% de todo el oro que existe se ha extraído desde 1910. Esto es porque ha mejorado la tecnología de extracción. En el 2016 intentaron lanzar una app llamada People, que consistía en evaluar a personas como si fueran establecimientos o servicios, similar a la trama de un capítulo de la serie Black Mirror. Desde el primer día fue criticada por su frivolidad y poco tiempo después fue borrada.
La palabra Kummerspeck es un término en alemán que se usa para nombrar el aumento de peso que alguien tiene por haber comido demasiado en momentos emocionales, como cuando te comes un helado completo mientras lloras cuando terminas una relación. Los gatos tienen dos cuerdas vocales diferentes, unas para maullar y las otras para ronronear. Las que usan para ronronear son el mismo tipo de cuerdas que usan los felinos grandes como los leones para rugir. De acuerdo con una investigación, sudar cuando estamos ansiosos o nerviosos es un indicativo para las demás personas para que estén alerta por cualquier peligro. Es una característica evolutiva y también al estar lo suficientemente cerca, el olor que tiene activa la región del cerebro que procesa las emociones y las señales sociales. En Avengers Endgame, Thor dejaba su look de gordo y volvía a ser musculoso a la mitad de la película. Pero como al actor Chris Hemsworth le gustaba demasiado interpretar esa faceta del personaje, sugirió que se quedara así por toda la película. En el 2017, la Asociación de Nutrición de Reino Unido realizó una encuesta y se dieron cuenta de que el 29% de los niños de 5 a 7 años de edad creen que el queso proviene de una planta y no de un animal. Los habitantes de la pequeña ciudad de Marotichal, en India, comenzaron a jugar ajedrez como alternativa a beber, cuando el alcohol fue prohibido en ese lugar. Ahora se le conoce como Villa Ajedrez, y de ahí han salido algunos campeones estatales. Desde que aparecieron los Homo sapiens, o sea nosotros, hace como 200.000 años, se calcula que han existido alrededor de 110.000 millones de personas. Se estima que existen 1.8 millones de dólares en efectivo circulando en el planeta Tierra, y la cantidad que existe solo de forma digital es mucho más grande que eso. El beisbolista Joe DiMaggio sentía que estaba recibiendo trato especial cuando fue a la Segunda Guerra Mundial con el ejército, por lo que exigió que lo mandaran a combate. Existió alguna vez un refresco o soda de la goma de mascar Hubba Bubba, y además existió de esta misma marca goma de mascar de sabores como Dr. Pepper o 7-Up con centro líquido. Poco después estos productos fueron descontinuados. Un episodio de Peppa Pig tuvo que ser prohibido en Australia porque mostraba a Peppa siendo amigable con las arañas, y pues eso lo consideraron peligroso porque las arañas en Australia pueden ser muy venenosas. El lingote de oro más grande del mundo pesa 250 kilos y tiene un valor de 14 millones de dólares. Estuvo en exhibición en el Museo Toy del Oro en Japón, y la gente podía tocarlo. Los ornitorrincos y las equidnas no tienen estómago o un órgano equivalente. Su pico se conecta hasta sus intestinos sin pasar por una zona donde se secreten ácidos y enzimas digestivas. Los atletas de Kuwait no tienen permitido participar con la bandera de su país en los Juegos Olímpicos debido a legislaciones del gobierno que permiten interferir en elecciones de organizaciones deportivas. Los atletas compiten con la bandera olímpica en lugar de la suya. Existe una condición llamada ansiedad matemática, que es la sensación intensa de preocupación o miedo que experimentan las personas que tienen que hacer un examen o una tarea de matemáticas, lo que provoca que tengan malas calificaciones incluso si son habilidosos o conocen las respuestas. La réplica de la Torre Eiffel que se encuentra en el Hotel París en Las Vegas está construida en una escala de 1 a 2, o sea, la mitad de tamaño que la original. Iba a ser igual, pero no se pudo por la cercanía con el aeropuerto de la ciudad. En 1979 cayeron pedazos de la estación espacial Skylab en la ciudad de Esperance en Australia, y poco después le enviaron un recibo con una multa de $400 a la NASA por tirar basura y sí la tuvieron que pagar. En Emiratos Árabes Unidos están considerando construir una montaña. Esto para que ayude a que llueva y el clima del país deje de ser tan desértico. En el estado de California, en Estados Unidos, para mantener a 3.000 personas que se encuentran en la cárcel, se requiere un gasto de $173 millones al año. Júpiter es el cuarto cuerpo celeste más brillante que se puede ver desde la Tierra. Solo el Sol, la Luna y Venus son más brillantes. Es uno de los 5 planetas que se pueden ver sin necesidad de usar un telescopio. Actualmente cada 2 minutos se toman más fotos que todas las que se tomaron durante el siglo XIX. El país que tiene más millonarios en el mundo es Estados Unidos. Sin embargo, el país con más multimillonarios o personas que tienen más de $1.000 millones es China. En el 2005, Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, estuvo a punto de demandar a su barbero después de que vendió un poco de su cabello en $3.000. El comprador no quiso regresar el cabello, pero dijo que donaría otros $3.000 a la beneficencia. Las personas que han sido expuestas a aire que contiene una pequeña concentración del elemento telurio, les queda un olor profundo similar al del ajo en su aliento que puede durar hasta meses. Los peces duende pueden ver a través de su cabeza debido a la transparencia que tienen. Pueden voltear sus ojos y ver hacia atrás. Las uñas de los dedos de la mano con la que escribes crecen más rápido. Además, crecen más rápido aún en los dedos más largos. En Japón existe una isla llamada Tashirojima,
que también es conocida como la Isla de los Gatos. En ese lugar hay muchos más gatos callejeros que personas. Hay un hoyo en la capa de ozono arriba de la Antártida que es del doble de tamaño que Europa. El libro más vendido de todos los tiempos es la Biblia. Hasta ahora ha vendido 5.000 millones de ejemplares. En 1986 estaba listo para ser lanzado un programa de televisión de caricaturas y cómic llamado Jóvenes Astronautas, pero se canceló inmediatamente después del desastre del transbordador Challenger. Se les llama incendios zombies, o persistentes a los incendios que permanecen enterrados durante todo el invierno activamente, cuando se pensaba que ya estaban apagados, alimentándose por materia orgánica del suelo, y luego se reactivan en la primavera y salen a la superficie. Según un estudio que se hizo en el 2018, los animales más famosos y carismáticos, como por ejemplo los leones, los elefantes y las jirafas, tienen más riesgo de extinción debido a que los usan mucho en cosas como publicidad y documentales. Eso crea la falsa percepción de que no están amenazados y que no necesitan conservación. La seda de las arañas, mientras está almacenada en sus cuerpos, tiene forma líquida. Solo se vuelve sólida cuando sale de sus glándulas y entra en contacto con el aire. Cuando Google se convirtió en una compañía que cotiza en la bolsa, sus fundadores Sergey Brin y Larry Page bajaron su salario a $1, y así se ha mantenido hasta ahora. La fuente de los ingresos de estos individuos son las acciones que poseen en la compañía. El astronauta Neil Armstrong una vez contó que su abuela le dijo antes de ir a la luna que mirara a todos lados antes de pisarla y que no lo hiciera si veía algo raro. Armstrong le prometió que lo haría. Los biólogos aún no logran confirmar cómo es que se reproducen las anguilas. No se ha logrado observar el nacimiento de alguna hasta ahora. En Pyongyang, Corea del Norte, hay una tienda con un logotipo de manzana que tiene una apariencia similar a una Apple Store, pero que en su interior venden manzanas de verdad. Se hicieron estudios en la Universidad de Indiana que aseguran que ver videos de gatos en Internet sí tiene un impacto positivo en nuestra energía y emociones. El aeroplancton es el equivalente de la atmósfera del plancton de los océanos. Son microorganismos como virus y bacterias que flotan a la deriva en el aire y se transportan por todo el mundo. El director George Lucas no quería que Harrison Ford interpretara a Indiana Jones en las películas. Ford ya había salido en 2 películas de Lucas y no quería que se volviera de la misma forma en la que Robert De Niro siempre salía en las películas de Martin Scorsese. Pero al final sí salió y Lucas dijo que era el actor perfecto para interpretar a este personaje. Los árboles más grandes y altos por lo general no dan la mayor cantidad y calidad de frutas. De hecho, los granjeros los podan y controlan su tamaño para que utilicen la energía que obtienen en dar mejores frutas. Se pueden crear hasta 170,000 lápices con la madera de un árbol de tamaño promedio. Las áreas católicas y protestantes en Irlanda del Norte todavía se encuentran separadas por muros de 8 metros a los que llamaron líneas de paz. Aunque el guepardo es considerado el animal terrestre más rápido, el animal más rápido tomando en cuenta su proporción es en realidad el ácaro Paratarsotomus macropalpis. Este pequeño ácaro puede correr 322 longitudes de su cuerpo por segundo, mucho más rápido en términos relativos que cualquier otro animal. La cantante Lady Gaga siempre contrataba a cazafantasmas para que revisaran todos los cuartos de hotel en donde se hospedaba antes de que llegara, hasta que un día decidió comprar su propio equipo antifantasmas. Alguna vez declaró que un fantasma llamado Ryan la seguía a todos lados. Solo se hicieron 1,200 copias del sencillo debut de Nirvana, Love Buzz, en 1988. Cada uno de esos discos actualmente tiene un valor de miles de dólares. En la luna de Saturno, Titán, la atmósfera es tan densa y la gravedad es tan baja, que los humanos podríamos volar ahí si nos pegáramos alas en los brazos y los agitáramos como le hacen los pájaros. La opción de comprar cosas con un solo clic fue inventada por Amazon, que tienen la patente. Otras compañías que lo usan como Apple tienen que pagar por la licencia para poder implementarla. Antes de que se inventaran las gomas de borrar como las conocemos, la gente usaba migajón de pan blanco para borrar lo escrito con lápiz. Es verdad que alguien puede pagar por tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con un costo de $40,000, pero deben ser nominados por ellos mismos o por alguien más, y además pasar por un proceso de validación para ser aceptada. Según una investigación, el país con la población más tatuada es Reino Unido, y la tradición se remonta a muchos años atrás. Incluso Winston Churchill, primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, tenía un tatuaje de un ancla en el brazo. El Parlamento de Irlanda adquirió en el 2019 una impresora industrial de 800,000 euros. Luego se dieron cuenta de que era muy grande para el espacio asignado, así que gastaron otros 230,000 euros moviendo paredes y reforzando el edificio. Al parecer, nadie les dijo que sí aceptaban devoluciones. Casi 2,000 millones de personas en el mundo hablan inglés. Sin embargo, solo es la lengua materna de 350 millones.
Todos los demás lo hablan como segundo idioma. Apple compró el dominio de Internet iPhone.org en 1999, 8 años antes del lanzamiento del teléfono, cuando todavía no comenzaba su desarrollo. Un hombre llamado Jonathan Lee Riches tiene el récord Guinness por ser la persona que ha interpuesto más demandas con un total de 2.600. Hay una ley que dice que las tortugas mascota no pueden medir menos de 10 centímetros, para que los niños no puedan meterlas en su boca y no se enfermen de salmonelosis. En Ámsterdam hay una caja de zapatos de Adidas gigante que en su interior tiene una tienda. De vez en cuando han aparecido tiendas similares que las desmontan unos cuantos días después. Para levantar una casa usando globos como en la escena de la película Up, se necesitarían alrededor de 50 millones de globos inflados con helio. Si te metes el dedo en el oído muchas veces seguidas suena como Pac-Man. Los flamingos en realidad son grises, pero se van pintando con el paso del tiempo con el colorante que contienen los camarones que comen, que pintan sus plumas. El músico Phil Collins estuvo presente a los 13 años como extra en la película de los Beatles A Hard Day's Night, en donde estuvo en un grupo de fans en la escena final. Cuando se duermen los delfines, la mitad de su cerebro permanece activa. Esto lo hacen para no ahogarse. En la cascada Caldera del Diablo, ubicada en Minnesota, Estados Unidos, el flujo del río se divide en dos corrientes. Una puede verse en donde cae y la otra va a una corriente subterránea que hasta ahora no se sabe en dónde desemboca. Incluso se ha intentado teñir el agua para encontrar su destino, pero no han tenido éxito. Lo más seguro es que el agua sale por una cueva subterránea hacia el fondo del lago superior. Cuando la banda Led Zeppelin alcanzó fama mundial, los críticos de su música llegaron a decir que la gente solamente compraba los discos porque decían Led Zeppelin en la portada. Como respuesta a esto, el siguiente disco que hicieron no llevó ni siquiera letras, solamente una imagen de un señor con unas ramas, y de todas formas, vendió 37 millones de copias. Actualmente solo se preserva un casco de vikingo y una sola armadura de malla metálica en el mundo. Se encontraron en Noruega y no existen otros porque no acostumbraban enterrar a los guerreros con armadura. La primera vez que se usó una secuencia generada por computadora en una película fue en Vértigo de 1958. Para la introducción se utilizó una computadora de la Segunda Guerra Mundial que se usaba para apuntar a blancos móviles en el aire, que permitía generar curvas animadas basadas en ecuaciones matemáticas. En Finlandia hay tantos renos que los pastores suelen pintarles los cuernos con pintura especial reflejante para evitar percances automovilísticos. El escritor francés Georges Perec escribió una novela completa sin usar la letra E, que es la más usada en el idioma francés. Tiempo después escribió otra en la que la única vocal que usó fue la E. En la traducción al español se optó por no usar la letra A, pero tuvieron que cambiarle bastantes cosas. Los perros suelen inclinar su cabeza cuando quieren reconocer alguna palabra que relacionan a alguna actividad, como por ejemplo, pasear. Si un perro no inclina su cabeza seguido, quiere decir que no se enfoca tanto en el sonido y responde más a los estímulos visuales. Una tienda japonesa vende pantalones diseñados por leones en el zoológico de Kamine en Hitachi. A estos animales los dejan jugar y rasgar estas prendas para que queden desgastadas y luego las venden y parte del dinero se usa para su preservación. En la película Casino, los billetes que tiró Robert De Niro no eran de utilería, eran billetes reales de 20 y 50 dólares. Durante la grabación tenían que supervisar a todos los presentes para que no se los llevaran. Existe una hipótesis del universo de un único electrón que propone que existe un solo electrón en el universo que se propaga a través del espacio y el tiempo de tal manera que aparece en muchos lugares simultáneamente. La rana del bosque de Alaska puede estar sin ir al baño durante casi 8 meses. Esto lo hace como una forma de hibernar. Los microbios en su cuerpo purifican todo lo que guarda, lo que le ayuda a sobrevivir hasta los más fríos inviernos. Las cataratas del Niágara pueden ser apagadas con un botón, lo que hace que se desvíe el agua. En 1969 fue apagada para dar mantenimiento y acomodar las rocas que están en la parte de abajo. En Dubái existió un concurso que fomentaba la pérdida de peso para combatir la obesidad infantil que se llamaba Tu Niño en Oro. El ganador de esta competencia obtuvo 40 kilos de oro. El primer prototipo que se hizo de la consola Atari se fabricó en 3 meses y las partes costaron menos de $500. El gato de la sabana es la raza domesticada de estos animales más grande de todas. Puede llegar a pesar hasta 18 kilos y su comportamiento es más parecido al de un perro porque les gusta hacer cosas como ir por una rama y traerla. Cuando se llevaron a cabo los exámenes de admisión a escuelas en Argelia en el 2018, se cortó el acceso a Internet en todo el país para evitar que hicieran trampa. También dejaron de operar bancos y otros servicios durante el tiempo que duró esta prueba. Mike Tyson fue arrestado 38 veces antes de cumplir 14 años.
Cuando lo mandaron a una correccional, se dio cuenta de que era bueno para boxear, así que empezó a entrenarse con un ex profesional. Así inició su exitosa carrera. De acuerdo con estudios, las bailarinas de ballet tienen umbrales de dolor mucho más altos en comparación con personas de la misma edad que no son bailarines. Este aumento en la tolerancia al dolor se debe a la intensa y constante práctica que requiere, comparable a los deportistas de alto rendimiento. Al creador de Mario Bros., Shigeru Miyamoto, le tienen prohibido en Nintendo ir al trabajo en bicicleta porque su seguridad es demasiado importante para la compañía. Ni siquiera lo dejan ir con casco, coderas y rodilleras. En la pequeña isla de Navidad que está junto a Australia, cada año hay una migración de más de 50 millones de cangrejos que se reúnen en las playas para reproducirse. Son tantos que parece como si fuera una alfombra roja. Durante años, muchas publicaciones en Internet aseguraban que el vocalista de la banda Oasis, Liam Gallagher, había sido fotografiado por Google Street View en un bar de Londres. Sin embargo, en marzo del 2024, el propio Liam contestó con un tuit, asegurando que no era él, ya que nunca usa shorts con tenis y calcetines. El automóvil Ford Modelo T, que vendió más de 16 millones de unidades, fue producido en sus primeros años en diferentes colores, pero para aumentar la velocidad en la que los producían, a partir de 1914 solamente los hicieron negros. Fue hasta años después que retomaron los colores. Esto lo hicieron porque la pintura negra se secaba más rápido. Para absorber toda la sangre de una persona se necesitarían 1.200.000 picaduras de mosquito. Algunos pueden absorber tanto como su propio peso en líquido cada vez que pican. Para asegurarse de que no se filtrara ninguna información de la película Star Wars, El despertar de la fuerza cuando se iba a filmar, los guiones fueron impresos en páginas color rojo oscuro. Esto para prevenir fotocopias, aunque sí les podían tomar fotos. Un estudio de la Universidad de Chicago, hecho en el año de 1915, llegó a la conclusión de que el color que podemos ver más fácilmente desde lejos es el amarillo, y por eso se hicieron de ese color los primeros taxis, algo que sigue hasta ahora como una tradición en muchas ciudades del mundo. Cuando se filmó la película Tokyo Drift, filmaron muchas escenas sin antes haber conseguido un permiso e incluso los estudios contrataron a una persona para que fuera a la cárcel en lugar del director. Durante la época de la Unión Soviética, le fue asignado un agente de la KGB al escritor George Orwell para espiarlo. Años después, este espía escribió un libro en donde detalló cómo perdió la fe en el comunismo para siempre. Después de leer las obras de Orwell, el Dr. Soren Sorensen inventó la escala pH porque quería medir la acidez de la cerveza y así poder crear la mejor cerveza de todas. Charles Chaplin fue el primer actor que salió en la portada de la revista Time en 1925. Esto fue 2 años después de que el primer número fue publicado. En la época victoriana se le recomendaba a la gente que durmiera en camas separadas. Esto es porque los doctores pensaban que durante la noche las personas podían absorber la vitalidad del que durmiera junto. El fenómeno Fata Morgana es una ilusión óptica compleja que ocurre en el horizonte, especialmente sobre el mar o en desiertos, creando la apariencia de ciudades, montañas o barcos flotando en el aire. Es causado por la refracción de luz reaccionando a las diferentes densidades y temperaturas del aire. Muchas historias de espejismos y barcos flotantes se deben a este fenómeno. Cuando fue transportado el diamante más grande del mundo desde África hasta Reino Unido, se hizo famoso en los medios el transporte que incluyó viaje por mar y tierra, pero en realidad fue para distraer la atención, ya que el verdadero diamante simplemente fue enviado por paquetería. La estrella de Mohamed Ali en el Paseo de la Fama de Hollywood es la única que no está en la calle. Se encuentra en una de las paredes del Teatro Kodak. La pusieron ahí porque el boxeador dijo que no quería que su nombre fuera pisado. Los anillos de Saturno solo van a durar alrededor de 200 millones de años, y en cierta forma es una suerte que podamos verlos, ya que constituyen un evento muy breve en la existencia cósmica. Por ejemplo, los dinosaurios del período Triásico no pudieron verlos ni aunque hubieran tenido un telescopio. Hace 60 millones de años existían pingüinos del tamaño de los humanos. En el 2019 se encontraron restos fosilizados de esta especie en Nueva Zelanda. Muchos refugios animales tienen una regla de no dar en adopción a gatos negros en fechas cercanas a Halloween, debido a que la mayoría de la gente que lo hace es por impulso y luego ya no los cuidan. Las personas que han tenido un trasplante de médula ósea llevan el ADN del donante en su sangre, pero en la saliva y en su cabello tienen su propio ADN. Esto ha provocado que arresten a personas de forma errónea por culpa de esto. La cabaña Solvay se encuentra en el borde de una montaña a 3.962 metros, sobre el nivel del mar en Suiza. Es considerada la cabaña más peligrosa del mundo y tiene una calificación de 4.5 estrellas en Google.
Existen productores de queso que pintan su producto de amarillo para hacer parecer que es de mejor calidad. Esta práctica para engañar a la gente se lleva a cabo desde el siglo XVII. Por suerte ahora hay organismos reguladores de alimentos. El berrendo o antílope americano es el segundo animal terrestre más rápido de todos. Los biólogos todavía no saben la razón exacta de su velocidad, pero se cree que la desarrollaron al huir de leopardos prehistóricos que los perseguían hace más de 10.000 años. A Walt Disney le gustaba visitar sus parques de atracciones disfrazado con ropa vieja y un sombrero de granjero. Se subía a los juegos y tomaba el tiempo para asegurarse de que los empleados hicieran los procedimientos correctos. En 1990 saquearon el museo Isabella Stewart Gardner. Se llevaron 13 pinturas con un valor total de $500 millones. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna y el museo sigue ofreciendo una recompensa de 10 millones para el que ayude a regresarlas, la recompensa más grande ofrecida por un museo en toda la historia. Una ciudad en Países Bajos llamada Giethoorn no tiene calles y solamente se puede transitar en botes. Esto la hizo ganarse el apodo de la Venecia de Holanda. Tan solo el 15% de todas las especies de plantas están en tierra. Las demás son acuáticas. Un rayo tiene la energía suficiente como para tostar más de 100.000 rebanadas de pan blanco. En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se prohibió la publicidad de gran formato en la vía pública, incluyendo anuncios espectaculares. Fueron retirados más de 300.000. Al quitarlos, se descubrieron zonas de la ciudad que estaban muy descuidadas y sucias, que estaban siendo tapadas por los anuncios. El actor Dick Van Dyke, que actualmente tiene 95 años, es aficionado a la animación y efectos en 3D desde hace décadas y diseñó en algunas ocasiones renders para sus shows de televisión. Alfred Nobel inventó la dinamita, algo que después le afectó mucho. No quería dejar ese legado, así que tomó todo el dinero que ganó y organizó un evento para celebrar a la humanidad. Así nacieron los premios Nobel. Algunos historiadores aseguran que el descubrimiento de la agricultura fue motivado principalmente porque los humanos de hace 10.000 años querían hacer más alcohol. El estadio Veterans, en donde jugaba anteriormente el equipo de fútbol americano de las Águilas de Filadelfia, tenía una corte y una cárcel especial para los aficionados que iban a los juegos, que tenían fama de ser muy revoltosos. Según un estudio científico, la canción de pop más pegajosa es Wannabe de Spice Girls. En promedio, las personas la reconocen en 2.3 segundos, mientras que el promedio de otras canciones populares es de 5 segundos. Durante sus exploraciones por India, Alejandro Magno encontró una tribu aislada que todavía no lograba descubrir cómo hacer fuego. En Dinamarca es ilegal quemar la bandera de cualquier país, excepto la propia bandera de Dinamarca. Cuando Yuri Gagarin, el primer cosmonauta que llegó al espacio, aterrizó su cápsula en la Tierra, una mujer que iba pasando por ahí se le acercó y le preguntó si había llegado del espacio exterior, a lo que él contestó que de hecho sí. Debió ser un día muy loco para esos dos. En la ciudad de Tokio instalaron unos baños públicos que son transparentes cuando no se están usando. Cuando alguien entra y cierra la puerta, el vidrio se hace opaco inmediatamente. Hasta hace poco en la ciudad de París solamente existía una señal de stop que estaba fuera de un sitio de construcción, pero desapareció en el 2014. Al parecer, en la capital de Francia no les gusta detenerse. Una millonaria de China llamada Yu Yusheng trabaja limpiando calles desde 1998. Se levanta a las 3 de la mañana y recibe un sueldo de $228, a pesar de que tiene casi $2 millones en bienes raíces. Esto lo sigue haciendo para dar un buen ejemplo a sus hijos. Los tomates negros son una variedad especial que puede ser cultivada sin necesidad de hacer modificaciones genéticas. Además, tiene muchos antioxidantes que ayudan contra diferentes padecimientos. La ciudad de Quebec, Canadá, tardó 30 años en pagar por completo la deuda que le dejó llevar a cabo los Juegos Olímpicos de 1976. La mayoría de los personajes de las películas de Toy Story no parpadean con los dos ojos al mismo tiempo. Esto se usa en la animación con personajes que son torpes o fuera de lugar, pero Pixar lo usa para recordar a la gente que son juguetes. De los 206 huesos que tenemos los humanos, 52 están en los pies, 26 en cada pie. Si apuntas con un láser a un avión en Estados Unidos, pueden meterte a la cárcel por 20 años y ponerte una multa de $250,000. Hasta la actualidad, en Vietnam usan tanques de combustible de aviones estadounidenses cortados especialmente para ser utilizados como canoas. Venus es el único planeta que gira al lado contrario de los demás en el sistema solar. Las lunas de Marte, Phobos y Deimos, fueron oficialmente descubiertas en 1877 por Asaph Hall. Sin embargo, ya habían sido teorizadas por el escritor y filósofo Voltaire y por Jonathan Swift en el libro Los viajes de Gulliver de 1726, en donde son mencionadas como dos pequeñas estrellas o satélites orbitando Marte.
En las semanas posteriores al lanzamiento de la serie de Netflix The Queen's Gambit, las ventas de los sets de ajedrez y los accesorios como los temporizadores subieron 178% con respecto al año anterior, y las ventas de libros sobre ajedrez subieron 600%. Hay animales que, a diferencia de nosotros, nunca dejan de crecer durante toda su vida, como por ejemplo los canguros. Además de las langostas, anfibios, lagartijas, serpientes y casi todos los peces. Su única limitación es la cantidad de comida que consumen. El término Jack shaving o afeitado de Jack se usa para describir cuando el proceso de realización de una tarea requiere antes hacer otras tareas aparentemente irrelevantes e innecesarias al objetivo principal. Se usa en la administración, en la programación o con cualquier tipo de tarea. La ciudad de Kamikatsu en Japón tiene como meta llegar a reciclar el 100% de su basura. Tienen 34 categorías de reciclaje y actualmente ya logran reciclar el 80% de todo lo que generan. La razón por la que los látigos hacen ese sonido característico es porque al dar un latigazo, la punta alcanza una velocidad mayor a la del sonido, lo que crea una pequeña explosión sónica similar a la de los jets supersónicos. Astrónomos descubrieron un planeta sobreviviente que está orbitando una estrella enana blanca, que es el remanente de una supernova. Este planeta, que es 40% más grande que Júpiter, está intacto a pesar de estar tan cerca de una estrella muerta, lo que desafía las teorías sobre la supervivencia planetaria después de un evento de tal magnitud. En una reunión de jefes de Estado en 1985, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, le preguntó a Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, si estaba dispuesto a que fueran aliados en caso de una invasión alien. Gorbachev le dijo que definitivamente sí. En ese tiempo esos dos países no se llevaban para nada bien. En la época victoriana eran populares unas tazas especiales con protector de bigotes para que no se mojaran al beber, pero luego dejaron de estar de moda. Lograron germinar unas semillas de hace 2000 años que fueron encontradas en un sitio arqueológico en Israel. El resultado fue una especie de palmera de dátiles que estaba extinta. La máquina de leer Fiske fue el primer intento de hacer un libro electrónico. Solamente que hace 100 años este aparato usaba un lente de aumento y los libros venían en tarjetas con letras muy pequeñas, lo que hacía que se pudieran poner libros muy extensos en unos cuantos papeles, pero este dispositivo no tuvo el éxito que se esperaba. La Asociación del Síndrome de Tourette emitió una declaración en donde felicitaban a la serie South Park por estar bien informados sobre este padecimiento después de que vieron el episodio Le Petit Tourette. Nuestro cerebro tarda 80 milisegundos en procesar la información. Eso quiere decir que vivimos 80 milisegundos en el pasado. En el 2007, durante un transcurso de unos meses, a los policías de Tailandia que no hacían bien su trabajo o no se comportaban, los obligaban a usar una banda en el brazo de color rosa y con la imagen de Hello Kitty como castigo. William Wrigley Jr. comenzó vendiendo jabón y ofrecía polvo para hornear como incentivo para comprarlo. Al descubrir que el polvo de hornear era más popular, cambió a venderlo en su lugar y daba goma de mascar a sus clientes como incentivo, y sucedió lo mismo. La goma de mascar o chicle fue más popular, por lo que se dedicó a venderla y fundó poco después la compañía Wrigley. Antes de dedicarse a la actuación, Vin Diesel era experto en bailar breakdance, daba clases y todo eso. Esto salió a la luz después de que alguien encontró un VHS de los 80s en donde se puede ver a Diesel más flaco y con cabello mostrando sus pasos de baile. La película Nosferatu de 1922 estuvo a punto de perderse para siempre. Después de perder una demanda contra la familia de Bram Stoker, se ordenó destruir todas las copias. Sin embargo, una se encontraba en Estados Unidos, donde Drácula es una historia del dominio público. Fue la única que se salvó. Las peleas de grillos son un hobby y una actividad de apuestas que era muy popular en China desde tiempos de la dinastía Tang, hace alrededor de 1000 años. Pierde el primer grillo que deja de pelear o sale del campo de batalla. Actualmente se sigue practicando como una tradición. El inventor del protocolo Ethernet, Robert Metcalfe, dijo en diciembre de 1995 que Internet iba a crecer inmensamente rápido, pero que iba a colapsar y desaparecer en 1996, y que si se equivocaba se iba a comer sus palabras. Tiempo después tuvo que licuar una página de la revista donde se publicó esto y tomársela. Literalmente se comió sus palabras. Cuando las noticias sobre el ébola estaban en todos los noticieros del mundo en el 2014, los turistas comenzaron a evadir la ciudad de Liberia en Costa Rica, ya que pensaban que era el país de Liberia que está en África. China ha plantado hasta ahora lo que es el bosque artificial más grande del mundo. Lo llaman la Gran Muralla Verde. Y lo hicieron para detener la expansión del desierto de Gobi, que provoca tormentas de polvo en Beijing.
Se planea que para el año 2074 tenga una longitud de 4.480 kilómetros. El pequeño país de Liechtenstein solamente tiene una cárcel que tiene capacidad para máximo 20 personas. Sin embargo, cualquier preso que requiera estar más de 2 años encerrado es enviado a Austria o a Suiza, que quedan a pocos kilómetros de distancia. Existe una raza de pollos completamente negros en Indonesia llamados Ayam Cemani, que además de tener el plumaje negro, también sus patas, su pico y todo su interior, también es de ese color. El logo de Bacardí es un murciélago porque hay una especie de estos animales que poliniza la caña de azúcar y la protege de insectos. Las bebidas de esta marca están hechas con caña de azúcar. El hotel de superlujo Burj Al Arab en la ciudad de Dubái ofrece a todos sus clientes un iPad de oro de 24 quilates durante toda su estadía. Los primeros episodios de la serie WandaVision, que tienen un estilo característico de las series de televisión clásicas de comedia, se filmaron igual a como se hacía en ese tiempo, en sets y con audiencia en vivo para grabar su risa. En Japón, el tipo de sangre se cree que es un indicador de la personalidad similar a los horóscopos. Esta creencia es tan popular que Facebook, en Japón, tiene la opción de poner el tipo de sangre en el perfil. En el siglo XVIII, el rey Luis XIV y otros hombres comenzaron a usar tacones altos como símbolo de estatus, y luego se volvió como una competencia para ver quién tenía los tacones más altos, por lo que se establecieron regulaciones en donde solo la nobleza podía usar los tacones más altos que 5 centímetros. La actriz Linda Carter, que fue la primera en interpretar a la Mujer Maravilla, compuso y cantó 5 canciones para el juego Fallout 4, además de que prestó su voz a uno de los personajes principales. Si la cadena de tiendas Walmart, incluyendo sus empleados, fuera un país, tendría más población que 95 países y estaría en el lugar 25 de las economías más grandes del mundo. Conforme hay más crecimiento económico y calidad de vida, la tasa de natalidad tiende a bajar. Tomando en cuenta esto, se cree que la población mundial se va a estabilizar en 9.000 millones para el año 2050. En el 2012 se lanzó una propuesta para que la Luna se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos, pero solamente se quedó en eso, una propuesta de un día. El juego de teléfono móvil más descargado de todos hasta ahora es Candy Crush Saga, con más de 500 millones de jugadores. Call of Duty Mobile y Among Us le siguen en popularidad en segundo y tercer lugar, respectivamente. Existe un paraguas inteligente llamado Umbrella, que puede predecir cuándo va a llover y te manda una notificación a tu teléfono. También te puede mandar notificación si te alejas mucho para que no se te olvide en algún lugar. Joseph Stalin envió al exilio a un cineasta a una ciudad en el Ártico por 10 años solamente porque tuvo una cita con su hija. Los hermanos Wright lograron realizar su primer vuelo con un avión que costó aproximadamente $1,000 fabricar. Otras personas estaban tratando de lograr esta hazaña, como el inventor Samuel Langley, que no lo logró a pesar de tener un presupuesto de $50,000. Los elefantes tienen un miedo irracional a las abejas. Tan solo el sonido que hacen al volar es suficiente para asustar a un grupo grande de elefantes. El pateador del equipo de fútbol americano de los Cuervos de Baltimore, Justin Tucker, es un cantante de ópera de nivel avanzado y puede cantar en 7 idiomas diferentes. El primer prototipo de la consola Xbox, que fue presentado por Bill Gates en el año 2000, era literalmente una X gigante de metal que contenía los componentes. Poco después, ese diseño se descartó. Los parientes más cercanos de las ballenas en el árbol de la evolución son los hipopótamos, que provienen de una especie de mamífero terrestre llamada Pakicetus, que vivía cerca de las costas de Pakistán hace 50 millones de años. El Pentágono tiene capacidad para 23,000 personas, lo que lo convierte en el edificio de oficinas más grande del mundo. Fue diseñado para que cualquier punto estuviera a 10 minutos o menos de distancia caminando. Australia es la masa continental que se mueve más rápido en el mundo. Cada año está 7 centímetros más hacia el norte. Esto incluso ha obligado a que actualicen los datos de los GPS cada cierto tiempo. En el 2001, en el territorio de Niue, que es una isla que está al norte de Nueva Zelanda, hicieron unas monedas conmemorativas de $1 de Pokémon que tenían a Pikachu, Charmander y otros. Actualmente son muy cotizadas por los coleccionistas. Cada año Países Bajos le manda a Canadá 20,000 tulipanes como una forma de agradecimiento por la ayuda que les brindaron durante la Segunda Guerra Mundial. El video musical Telephone de Lady Gaga tiene el récord Guinness por ser el video con más inserción de productos. No pasan más de 20 segundos sin que salga una marca diferente en pantalla. Si sales de Tokio en avión a las 7 de la mañana, llegarías a Hawái aproximadamente a las 8 de la noche pero del día anterior, debido a las 19 horas de diferencia que hay por las zonas horarias. Según estimaciones de las Naciones Unidas, se cree que existen más de 3 millones de barcos hundidos en el fondo del océano, pero la mayoría no tiene tesoros.
En el 2018, en ciudades de Rusia, Ucrania, Bulgaria y Rumanía apareció nieve naranja. Los complejos turísticos donde se practican deportes de invierno lucieron este color inusual que fue provocado por tormentas de arena provenientes de Kazajistán o del desierto del Sahara, que se acumularon en el cielo y luego cayó junto con el agua en esa zona. Jackie Chan es conocido por ser un actor que implementa las artes marciales en sus películas, pero también es cantante. Ha lanzado 20 discos desde 1984 que han sido muy populares en Asia. En la vida real, un correcaminos puede alcanzar velocidades de hasta 32 km por hora, mientras que un coyote puede llegar hasta los 69 km por hora. O sea que las caricaturas nos mintieron. La palabra gato, en la mayoría de los idiomas más hablados del mundo, como cat, chat, catse, cot, viene del latín feles catus, que significa gato doméstico. Pero por ejemplo, en japonés se dice neko. En este caso hay teorías, pero no se sabe en realidad exactamente cómo se originó esta palabra. Escocia está más cerca del polo norte del planeta que Alaska, a pesar de que parece lo contrario. Se ha reportado que algunas compañías japonesas como Toshiba, Sony o Panasonic tienen áreas especiales a donde envían empleados que ya no necesitan y les dan tareas intrascendentes o no hacen nada hasta que ellos solos quieran renunciar para evitar pagarles los beneficios de despido. En el antiguo imperio persa era una costumbre debatir 2 veces ideas importantes, una vez sobrio y la otra después de haber tomado. Se pensaba que si las ideas sonaban bien de las 2 formas, entonces eran consideradas buenas. Según un estudio de la Universidad de Westminster en Reino Unido, ver una película de terror puede hacer que quemes hasta 200 calorías, lo mismo que una caminata de media hora. El único país de Europa que puede ser autosuficiente en la producción básica de comida es Francia. Todos los demás recurren a las importaciones para cubrir sus necesidades. Cuando ya se había filmado la película Snakes on a Plane, Serpientes en un avión, el protagonista Samuel L. Jackson se enteró que le querían cambiar el nombre, así que inmediatamente lo prohibió, argumentando que fue la única razón por la cual aceptó salir en esta película, por el nombre ridículo. Ahora se le puede considerar como una película de culto. Así es como crecen las coles de Bruselas, que aunque no son la verdura favorita de todos, son un alimento bastante nutritivo. El árbol cantante es una escultura que se encuentra en la ciudad de Burnley, en Inglaterra, que emite melodías diferentes dependiendo de la dirección y la intensidad del viento. Para hacer una botella de vino se utilizan más de 700 uvas, aunque puede variar dependiendo la marca y los diferentes tipos de esta bebida. El periódico New York Times incluyó un reportaje en 1939 que aseguraba que la televisión iba a ser un fracaso en ventas debido a que las familias no tenían el tiempo suficiente para reunirse a verla. Al actor Brad Pitt se le prohibió la entrada a China durante 20 años después de que protagonizó la película 7 años en el Tíbet. Es imposible poder respirar mientras estás sonriendo. Esto obviamente no es cierto, pero quería hacerlo sonreír. Las escenas en callejones de Nueva York son muy famosas. Sin embargo, en la vida real tan solo hay 5 de estos callejones en la ciudad, y solamente se permite grabar en uno llamado Courtland. Por lo tanto, o grabaron la escena en otro lugar o se trata del mismo callejón. El récord de salto de mayor distancia hecho por un humano es de 8.9 metros realizado en las Olimpiadas de 1968, mientras que el salto de distancia más largo de un caballo es de 8.4, medio metro menos. Nintendo solamente ha tenido 6 presidentes en toda su historia, a pesar de que fue fundada en 1889. Antes de hacer videojuegos, se dedicaban a hacer todo tipo de cosas como cartas, juguetes y hasta arroz instantáneo. Observar el fuego durante un rato mejoraba las funciones del cerebro, como la memoria y la capacidad para resolver problemas en los humanos antiguos. Les gustaba bastante sentarse alrededor del fuego. Existe la teoría de que los gatos odian el agua debido a que detectan todos los químicos del agua de la llave que llega a las casas con la ayuda de su nariz altamente sensible, prefiriendo el agua natural de los ríos, lagos o el mar. Pero no todos aceptan esta teoría, ya que puede haber otras razones que tienen que ver con su evolución. Cuando el entonces primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, visitó Estados Unidos en tiempos de la prohibición del alcohol, su médico le hizo una receta en donde decía que necesitaba cantidades indefinidas de bebidas alcohólicas. La distancia más cercana entre Europa y África es de tan solo 23 kilómetros en el estrecho de Gibraltar. Desde hace mucho tiempo se han hecho pláticas para poder construir un puente o un túnel que conecte a los 2 continentes, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Paleontólogos encontraron fósiles del Machimosaurus rex, un cocodrilo prehistórico que era del tamaño de un autobús, 9 metros de largo y un peso de 3 toneladas. Tan solo su cráneo medía 1,5 metros, lo que lo convertía en el cocodrilo terrestre más grande que existió.
Hasta ahora no existe ni un solo problema de salud documentado en alguna persona por haber consumido alimentos modificados genéticamente. Al contrario, al hacer que los alimentos no necesiten antibióticos o pesticidas gracias a la modificación genética, resultan menos dañinos. Tan solo el 30% de todas las serpientes que aparecieron en la película del 2006 Serpientes en el avión eran reales. Las demás eran o modelos de plástico o digitales. Existen edificios falsos en la ciudad de París que están hechos para cubrir infraestructura necesaria para la ciudad, como ventilación para el metro y túneles, y para cubrir instalaciones eléctricas y de agua. Algunas incluso tienen pinturas de personas en las ventanas. Un error en la frontera de Costa Rica en Google Maps provocó una breve invasión de parte del ejército de Nicaragua. Después de este incidente, Google agregó a sus términos que los datos de su servicio de mapas no deben ser usados como referencia para decidir acciones militares entre naciones. El cineasta Werner Herzog hizo una apuesta en 1979 de que el director Errol Morris no iba a poder terminar su primera película, y si perdía, se iba a comer su zapato. Esto lo hizo como una forma de motivarlo. Cuando Herzog perdió, aprovecharon para hacer una presentación especial de cómo se comía su zapato. Hasta invitaron a un chef a que lo cocinara. En el 2011, arqueólogos que estaban trabajando en el terreno donde se encontraban las Torres Gemelas en Nueva York, encontraron una embarcación del siglo XVIII, usada alguna vez por comerciantes. El actor Terry Crews, conocido por los comerciales de desodorante y series y películas, tiene una gran afición por dibujar. De hecho, uno de sus primeros trabajos consistía en hacer dibujos en la corte. Como no dejan tomar fotos mientras hacen un juicio, tiene que estar siempre un artista o pintor de la corte. Los pulpos son los invertebrados más listos, tanto que se aburren demasiado cuando están en cautiverio en las peceras. Por eso los expertos suelen darles acertijos y juegos de destreza para que se distraigan y los resuelvan a cambio de comida. Hay un cómic de Justice League de 1999 en donde un héroe acaba con el dictador de un país similar a Irak, lo que provoca que se desestabilice el país haciendo la calidad de vida de los residentes peor que como estaba antes. Esto es muy similar a lo que sucedió en Irak en la siguiente década. Lizzie Grant fue una estrella de pop cuya carrera nunca despegó. Tuvo que ser borrado todo rastro de ella de internet para que después pudiera resurgir como Lana del Rey. Y como sabemos, así sí tuvo mucho éxito. La Ronda Nocturna de Rembrandt es de los cuadros más reconocibles del mundo, que se caracteriza por ser muy grande. Mide 3,5 metros por 4,3 metros. Pero lo que no muchos saben es que antes era todavía más grande. En 1715 se le cortaron pedazos para que cupiera en el ayuntamiento de Ámsterdam. En el corte incluso eliminaron a 2 personajes. Los delfines pueden tolerar y recuperarse de lesiones extremas, como mordeduras de tiburón. El proceso de curación es muy rápido. Las heridas sanan de una manera que restaura la forma natural del cuerpo de estos animales. Como no existe atmósfera y por lo tanto no hay viento en la Luna, se cree que las huellas que dejaron los astronautas en las misiones Apolo podrían quedarse intactas hasta por 100 millones de años. Una tonelada de computadoras contiene más oro que 17 toneladas de suelo de una mina de oro, que es de donde se extrae normalmente. En el 2021, un hombre de 90 años gastó $10,000 para poner un anuncio en el diario Wall Street Journal dirigido al presidente de la compañía AT&T, en donde se queja del servicio de Internet mencionando que era demasiado lento. Existe una ciudad en Nebraska, Estados Unidos, llamada Monowi, que solamente tiene un habitante. Se trata de Elsie Eiler, una mujer de avanzada edad que administra la biblioteca, el bar y todos los asuntos que se llevan a cabo en ese lugar. En la antigua ciudad de Pompeya había más de 200 restaurantes para llevar. Cocinar en casa era inusual. Por eso la mayoría de los hogares no tenían cocina. Esto se repetía en muchas ciudades del Imperio Romano. La motocicleta Traub, construida en 1916, fue descubierta oculta tras una pared en Chicago, y está considerada como una de las motos más raras del mundo. Fue construida a mano con características muy avanzadas para su época, además de que ninguna de sus piezas coincide con las otras motocicletas que existían en esos años. Cuando se realizan las revelaciones de las celebridades del programa ¿Quién es la máscara? En sus diferentes modalidades y ediciones, se le pide a la mayor parte de la audiencia que se retire del set. Esto se hace para evitar que se posteen spoilers en Internet. En el 2010, un año antes de saltar a la fama con Game of Thrones, la actriz Emilia Clarke salió en una película de bajo presupuesto y malos efectos digitales llamada Triassic Attack, que trataba sobre unos esqueletos de dinosaurio de un museo que cobraban vida y atacaban a todos. Cuando se reescribió la Constitución de Islandia en el 2011, se permitió que la gente hiciera correcciones y sugerencias por medio de Facebook. Fue la primera vez que se realizó un proceso así en las redes sociales.
El jugador de fútbol Ronaldinho una vez perdió un contrato de patrocinio que tenía con Coca-Cola que le pagaba 600.000 euros al año, solamente porque un día fue a una conferencia de prensa con una Pepsi. En la antigua Roma, los conductores de cuadrigas, que son los carros tirados por caballos con los que hacían carreras, recibían una paga mayor al equivalente de lo que ganan hoy en día las estrellas internacionales del deporte. El alimento con el mayor valor calórico es la grasa animal que contiene casi 900 calorías por cada 100 gramos. El país de Liechtenstein, además de ser de los más pequeños del mundo, también es de los que cobran menos impuestos a los negocios. Actualmente tiene más compañías registradas que ciudadanos. Durante la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha una campaña para que las amas de casa donaran al ejército de Estados Unidos el exceso de grasa y aceites que les sobraban después de cocinar para producir explosivos. En los anuncios publicitarios de helados, en realidad usan puré de papa, plastilina u otras sustancias para recrear el producto en lugar de helado real, ya que con el tiempo de filmación y la iluminación sería imposible mantenerlo congelado. Científicos calcularon que los elementos químicos que forman el cuerpo de un humano costarían alrededor de $160. Eso quiere decir que valemos menos que un PlayStation 5. En Fiji hay una isla llamada Tabarua que tiene forma de corazón y está rodeada de un arrecife de coral. Se celebran ahí cada año competencias de surf. Es posible ver un arco iris como un círculo completo si se cumplen ciertos factores. Por lo general se ven desde aviones o edificios muy altos. A pesar de que la Torre Eiffel está hecha completamente de hierro y se ve muy sólida, cuando hay vientos fuertes en la parte de hasta arriba, se siente un ligero movimiento. Esta torre mide 320 metros. El primer popote o pajilla fue diseñado para tener un diámetro más pequeño que una semilla de limón. El inventor de estos estaba harto de tragarse semillas cuando tomaba limonada. Albert Einstein solía cobrar $1 por cada autógrafo que firmaba. Este dinero lo usaba para hacer donaciones a la beneficencia. En algunos hoteles se usan chips RFID para rastrear las toallas. La cantidad de dinero que ahorran al evitar que la gente se las lleve a su casa puede llegar a los miles de dólares. Originalmente, Mickey Mouse iba a pasar a ser del dominio público en los 70s, pero Disney gastó millones de dólares para que el Congreso de Estados Unidos aprobara leyes para extender el tiempo de copyright. La última vez fue en 1998. Se espera que la primera aparición de Mickey pase a ser del dominio público por fin en el 2024. El banco de inversión JP Morgan ponía toda la información de las inversiones riesgosas de las personas en hojas de cálculo de Excel, así que dependían de que los capturistas no tuvieran errores de dedo. Cuando se juntaron demasiados errores, tuvieron que hacer una reestructuración y enfrentar muchas demandas. Todo esto les costó $6.000 millones en el 2012, y todo por usar Excel. Si te paras debajo de la torre del reloj Big Ben en Londres, con un radio digital sintonizando la BBC, vas a escuchar primero las campanadas en el radio que directamente. Eso quiere decir que las ondas de sonido viajan más rápido digitalmente desde el micrófono de la torre a la estación y a tu radio que de la campana real hasta tu oído. Durante toda tu vida vas a recorrer caminando el equivalente a darle la vuelta al mundo 5 veces. La circunferencia de la Tierra en la línea del Ecuador es de alrededor de 40.000 kilómetros. En el año 1196, Al-Aziz Uthman, sultán de Egipto, ordenó demoler las famosas pirámides de la meseta de Giza, empezando por Menkaura, una de las más pequeñas. Después de 8 meses de arduo trabajo por parte de cientos de hombres, se dieron cuenta de que demolerla iba a ser más difícil y caro que lo que fue construirla. La montaña más grande que podría existir en una estrella de neutrones sería de tan solo 5 milímetros de altura. Esto debido a la gravedad tan potente que tienen estos cuerpos celestes. El desierto más pequeño del mundo mide tan solo 2.5 kilómetros cuadrados. Es el desierto Carcross y se encuentra en Canadá. Es una serie de dunas de arena que se originaron de lo que quedó de un glaciar de hace miles de años, aunque expertos aseguran que no es tan seco como para llamarlo desierto. Para demostrar qué tan comprometido estaba en su papel del profesor Walter White en la serie Breaking Bad, el actor Bryan Cranston aprendió a cocinar lo mismo que cocinaba su personaje. Sus famosos cristales azules. Solo quedan menos de 50 computadoras Apple I de 1976, de las que se sabe su existencia. Pueden llegar a tener un valor de más de $1 millón. El director Christopher Nolan dijo que se basó en las obras del pintor Francis Bacon para crear el estilo de maquillaje del Joker. A Bacon le gustaba pintar rostros muy distorsionados. Beethoven odiaba tanto la división de clases sociales que se detenía mientras estaba tocando si escuchaba que alguno de los miembros de la aristocracia estaba hablando. Él creció en la clase baja. En la ciudad de Boston, Estados Unidos, hay poemas escondidos en el pavimento de las calles que solamente se pueden ver cuando llueve. En 1993,
Un inventor en Corea del Sur hizo un prototipo de automóvil autónomo que utilizaba una computadora que iba en el asiento del pasajero. Logró conducirse desde la ciudad de Seúl hasta Bután sin tener ningún percance. Sin embargo, ni la industria ni el gobierno lo apoyaron. La cafeína que contiene la planta del café se desarrolló como una forma de ahuyentar a los depredadores después de miles de años de selección natural, de la misma forma que la capsaicina, la sustancia que hace que piquen los chiles, pero los humanos aún así las consumimos. En los cuentos coreanos, en lugar de decir al principio había una vez, dicen algo así como antes, cuando los tigres fumaban. Esto lo ponen porque hubo un tiempo en el que el tabaco era tan barato que la mayoría de la gente acostumbraba a fumar. El deportista y escritor Jason Lewis se convirtió en la primera persona en darle la vuelta al mundo, utilizando solamente poder humano, usando bicicleta, patines, kayaks y cosas así entre 1994 y el 2007. Los gatos son los únicos animales que se han autodomesticado. Se fueron acercando a los humanos con sus propias condiciones a diferencia de los perros. La tienda IKEA en Australia una vez le regaló cunas a las parejas que demostraran que sus bebés nacieron el 14 de noviembre, exactamente 9 meses después del 14 de febrero, día de San Valentín. Los niños empiezan a mentir a los 2 años de edad aproximadamente. Es cuando se desarrolla ese concepto en su cerebro, y por eso se cree que los niños que empiezan a mentir a edades más tempranas tienen un mejor desarrollo cognitivo que los que lo hacen un poco más tarde. El planeta Tierra pesa más cada día. Su masa aumenta 100 toneladas diariamente debido al polvo espacial y meteoritos que caen. En la Universidad de Bangkok, en Tailandia, usaron alguna vez unos cascos especiales antitrampa para que los alumnos no copiaran en los exámenes, pero actualmente ya se disculparon y dejaron de usarlos. Uganda es el país con mayor diversidad étnica del mundo, y los 20 países que le siguen con mayor diversidad todos están en África. No cientos. Las únicas aves que pueden volar en reversa son los colibríes. Existen más de 325 especies diferentes en el mundo de estas aves. La réplica de 4 metros de David Hasselhoff, de fibra de vidrio que se utilizó en la primera película de Bob Esponja, estuvo a punto de salir en una subasta al mejor postor, una vez con un precio entre 20 y 30 mil dólares. Pero David recapacitó y mejor la volvió a guardar. El agua purificada completamente limpia que esté en un recipiente de vidrio sellado puede ser bebible hasta 1000 años después de haber sido envasada. La razón por la que nos sale líquido de la nariz cuando lloramos es por el exceso de lágrimas entrando en la cavidad de la nariz. Eso quiere decir que en cierta forma también lloramos por la nariz. Los cerdos son considerados el cuarto animal no humano más inteligente, tan solo detrás de los chimpancés, delfines y elefantes. Sin embargo, es el único de estos que se ha domesticado y que se cría en granjas para el consumo humano. Existe un restaurante Burger King en la ciudad de Mattoon, Illinois, Estados Unidos, que abrió en 1959, antes de que se creara la cadena que todos conocemos. Por ley, no puede haber un restaurante Burger King a menos de 25 kilómetros del Burger King original. La modelo que lleva más tiempo trabajando es Carmen del Orefice, que comenzó a los 15 años y actualmente tiene 90 y sigue trabajando. En algunas ciudades de China es tanta la contaminación que vivir ahí durante un día es el equivalente a fumar 21 cigarrillos. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.